Capítulo 7. La oración de fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es una de las declaraciones más sobresalientes que se encuentran en toda la Biblia. Trata con la respuesta de Dios a la oración, y de nuestro conocimiento de que Dios ha escuchado nuestra oración y nos ha concedido lo que le hemos pedido. Mírelo otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observe cuidadosamente, por favor, exactamente lo que Dios nos dice en este pasaje. Se nos dice que hay una manera en la que ciertas personas pueden orar de tal manera que no solamente obtengan lo que pidan, sino que pueden saber antes de que lo obtengan, que Dios ha escuchado su oración y que por lo tanto, Él les ha concedido lo que han pedido. Ciertamente esta es una declaración sorprendente, nos da la seguridad llana y positiva de que hay algunas personas que pueden orar de cierta manera, y que si esas personas oran de esa manera, no solamente van a obtener lo que pidan, sino que de antemano pueden saber antes de obtenerlo, que Dios ha contestado su oración, y les ha concedido lo que han pedido. Sin lugar a dudas, es un gran gozo cuando uno ora poder saber que su oración ha sido escuchada, y que lo que hemos pedido ha sido concedido, y que se puede estar tan seguro de que es propio, como lo estará después, cuando uno lo tenga realmente en su mano. ¿Y a quién se le hace la promesa? Observe por favor, antes que nada, precisamente a quién le hace Dios esta promesa. Como he dicho con tanta frecuencia anteriormente, cuando uno intenta comprender y aplicar las promesas de Dios que uno encuentra en la Biblia, siempre debe tener el cuidado de observar precisamente, a qué personas exactamente se les ha hecho la promesa. Precisamente a qué personas se les hace esta promesa se nos dice en el contexto inmediato, en el versículo que precede inmediatamente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Inmediatamente después, sigue la promesa que estamos estudiando, de modo que es claro que la promesa se les ha hecho a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, a ellos y no a nadie más. Y el que no crea en el nombre del Hijo de Dios, no tiene ningún derecho de tomar esta promesa como propia, o pensar que si se apropia esta promesa y no se cumple, que la palabra de Dios ha fallado. La culpa es de él y no de la palabra de Dios. Él se ha apropiado una promesa que fue hecha a otros. Precisamente qué significa creer en el Hijo de Dios es lo que nos dice en el Evangelio que fue escrito por el mismo que escribió la epístola. En Juan 1:12 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, esto es, recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan mismo lo interpreta de esta manera, que creer en el nombre del Hijo de Dios significa recibir al Hijo de Dios, o sea, recibirlo para que sea para nosotros lo que Él se ofrece a sí mismo ser a todos los que ponen su confianza en Él, nuestro Salvador personal, quien llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, y nuestro Señor y Amo, a quien debemos rendir el control absoluto de nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra conducta. Se hace la promesa pues, a aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y han confiado para que Dios los perdone a causa de que Cristo murió en la cruz en su lugar, y quienes, además, lo han recibido como su Señor y Amo, a quien ellos han rendido el control absoluto de sus pensamientos, su voluntad y su conducta, aquellos que han hecho una rendición absoluta a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Se ha hecho a ellos y no a nadie más. Y nadie más tiene, ni el más mínimo derecho a reclamarla. Es justo aquí, donde muchos se desvían, no creen realmente en el nombre del Hijo de Dios, realmente no lo han recibido, y aún así se apropian de esta promesa que nunca les fue hecha a ellos. 2. ¿Cómo debemos orar para saber que Dios ha escuchado nuestras oraciones y nos ha concedido lo que hemos pedido? Ahora llegamos a la pregunta: ¿cómo deben orar aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios para saber que Dios ha escuchado su oración y concedido lo que han pedido? Lea 1 Juan 5:14 otra vez: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Para saber si Dios ha escuchado nuestra oración y concedido lo que hemos pedido, debemos orar de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, oramos por algo que sabemos que está de acuerdo a su voluntad, entonces podemos saber, simplemente porque Dios lo dice en su palabra, que Dios ha escuchado la oración y nos ha concedido lo que hemos pedido. Lo podemos saber, no porque lo sintamos y no por ninguna iluminación interior del Espíritu Santo. Lo podemos saber por la mejor de las razones, porque Dios lo dice en su palabra y Dios no puede mentir. Pero, es posible que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para asegurarnos mientras oramos que estamos pidiendo lo que es de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que podemos conocer la voluntad de Dios con certeza absoluta en muchos casos cuando oramos. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? 1. En primer lugar, podemos conocer la voluntad de Dios por las promesas en su palabra. La Biblia nos da el propósito específico de revelarnos la voluntad de Dios, y cuando encontramos que algo está prometido en forma definida en la palabra de Dios, sabemos que esa es su voluntad porque Él lo ha dicho en esas palabras. Y cuando nosotros, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, vamos a Dios y le pedimos cualquier cosa que está prometida en forma definida en su palabra, podemos saber con absoluta certeza que Dios ha escuchado nuestra oración y es concedido aquello que le hemos pedido a Dios. No tenemos que tener un sentimiento respecto a eso. Dios lo dice y eso es suficiente. Por ejemplo, Dios dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De manera que cuando yo voy a Dios y le pido sabiduría, si soy creyente en el nombre del Hijo de Dios, sé con absoluta certeza que Dios ha escuchado mi oración y que se me concederá esa sabiduría. Hace algunos años, yo estaba predicando sobre la oración, en la conferencia bíblica en el YMCA en Matomede, White Bear Lake, Minnesota. Tenía que salir deprisa inmediatamente del anfiteatro hacia el tren. Al pasar del anfiteatro vi a otro ministro de Minneapolis. Él seguía de mí en el programa y estaba muy emocionado. Me detuvo y dijo, «Señor Tori, voy a hacer pedazos todo lo que usted le ha dicho a estos jóvenes esta mañana». Le contesté, «Si yo no he hablado conforme a la Biblia, yo espero que usted lo haga pedazos, pero si he hablado conforme al libro, más le vale que tenga cuidado de cómo trata de hacerlo pedazos». «Pero», exclamó él, «usted ha hecho que estos jóvenes tengan la impresión de que pueden orar por cosas y obtener justo lo que están pidiendo». Y yo contesté, «Yo no sé si he producido esa impresión o no, pero ciertamente es la impresión que me proponía producir». «Pero», dijo él, «esto no está bien, usted debe decir, si es de acuerdo a la voluntad de Dios». Y yo contesté, «Si usted no sabe si lo que está pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces está bien decir, si es de acuerdo a la voluntad de Él. Pero si uno sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿qué necesidad hay de decir, que sea de acuerdo a la voluntad de Él?» «Pero», dijo él, «no podemos conocer la voluntad de Dios». Yo respondí, «¿Para qué se nos dio la Biblia? Si no fue para revelarnos la voluntad de Dios». Ahora yo dije, cuando uno encuentra una promesa definida en la Biblia y se la lleva a Dios, no sabe uno qué ha pedido de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, leemos en Santiago 1:5, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ahora dije yo, cuando uno pide sabiduría, conoce uno que Dios nos la va a dar. «Pero», dijo él, «yo no sé qué es sabiduría». Yo dije, si lo supiera, no tendría que pedirla, pero sea lo que sea, uno sabe si Dios lo va a conceder. Y él no contestó. Y yo no supe si él trató de hacer pedazos lo que yo había dicho. Pero sé, que después él mismo habló con denuedo sobre el tema de pedir confiadamente a Dios las cosas que necesitamos de Él y que son de acuerdo a su voluntad. No, cuando uno tiene una promesa definida de la palabra de Dios, uno no necesita ponerle condiciones. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, 2 Corintios 1:20. Son absolutamente seguras, y si uno se apropia cualquier promesa llana en la palabra de Dios, uno no tiene que poner condiciones en su petición. Uno puede saber que está pidiendo algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, y es un privilegio saber que Dios lo ha escuchado, y es un privilegio saber que uno obtiene lo que ha pedido.
Es un privilegio levantarse de la oración con la misma certeza absoluta de que aquello es suyo, tal como lo será después, cuando uno realmente lo vea en su mano. Suponga que, en una mañana fría de invierno, cuando yo vivía en Chicago, me hubiera ido a la avenida South Clark, en ese entonces, estaba llena de pordioseros. Suponga que un limosnero temblando de frío, se me acercara y me dijera, señor Tori, hace mucho frío y yo necesito un abrigo, ¿me podría dar un abrigo? Y que yo le contestara, si usted va a mi casa esta tarde en el 39 de la calle East Pearson a las 2, yo le voy a dar un abrigo. Rápidamente a las 2, el limosnero hace su aparición, lo encuentro a la puerta y lo paso a la casa. Y luego me dice, señor Tori, usted me dijo esta mañana en la calle South Clark que si yo venía a su casa a las 2, esta tarde, usted me daría un abrigo. Ahora, si le place, por favor deme el abrigo, que diría yo. Le diría, señor, ¿qué es lo que usted dijo? Le dije, que si le place, por favor, deme el abrigo. Pero, ¿por qué le va a poner usted alguna condición? No dije yo que se lo daría. ¿Duda usted de mi palabra? No. Entonces, ¿por qué pone usted condición? ¿Por qué le pone un sí condicional allí? No dije que lo haría. Si usted duda de mi palabra. No. Entonces, ¿por qué le pone un sí condicional? ¿Por qué pondríamos un sí condicional cuando vamos a Dios con alguna de sus propias promesas? ¿Alguna vez miente Dios? Hay muchos casos en los que no sabemos la voluntad de Dios, en tales casos está bien poner un sí condicional, si es tu voluntad. Y aún en los casos en que no conocemos su voluntad, nuestras oraciones siempre deberían estar sujetas a su voluntad, porque lo más valioso de todo, para un verdadero hijo de Dios, es la voluntad de Dios, y no hay necesidad de poner un sí condicional, cuando Él ha revelado su voluntad. Poner un sí en tales casos, es como dudar de Dios, dudar de su palabra, y realmente es hacer a Dios mentiroso. Este pasaje de la Escritura es uno de los que más se ha abusado en la Biblia. Dios lo puso en su palabra para darnos confianza cuando oramos. Constantemente es usado mal, para hacernos dudar cuando oramos. A menudo cuando algún nuevo y entusiasta creyente pide algo con gran confianza, algún hermano precavido se le acerca después de la reunión y le dice, ahora bien, mi nuevo hermano, usted no debe estar así de confiado en sus oraciones, puede que no sea la voluntad de Dios, y debemos someternos a la voluntad de Dios. Usted debería decir, si es tu voluntad. Y de esa manera, muchos hombres tienen el elemento de incertidumbre en sus oraciones, y le hace creer como si un Juan 5:14 dijera, esta es la incertidumbre que tenemos en él, que nunca podemos conocer la voluntad de Dios y por lo tanto nunca podemos estar seguros que nuestra oración será escuchada. Pero el versículo no dice así, dice, y esta es la confianza, no la incertidumbre, la absoluta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oh, qué sutil es el diablo para tomar un pasaje de la Escritura que Dios ha puesto en su palabra para llenarnos de confianza cuando oramos, y lo utiliza para que no tengamos esa confianza cuando oramos. 2. Pero, podemos conocer la voluntad de Dios cuando oramos, aun cuando tenemos una promesa definida en relación a lo que estamos orando. Sí, y en muchos casos podemos conocerla. Romanos 8, 26 y 27, responde a la pregunta, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es la obra del Espíritu Santo cuando oramos, hacernos saber cuál es la voluntad de Dios en el asunto por el cual estamos orando, y mostrarnos, si eso está de acuerdo a su voluntad, que eso está de acuerdo a su voluntad. Necesitamos muchas cosas que no están prometidas en forma definida en su palabra. Pero no es lógico concluir, que por no estar prometidas en forma definida en la palabra de Dios, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios darnos muchas cosas que Él no ha prometido en forma definida en su palabra, y es el método de Dios cuando oramos, darnos a conocer,
por la iluminación directa del Espíritu Santo, su voluntad aún respecto de las cosas de las cuales Él no nos ha dado una promesa definida. Por ejemplo, cuando yo era pastor de la iglesia Moody en Chicago, una hijita de unos miembros de nuestra iglesia se puso muy enferma. Al principio tuvo rubeola, y después de la rubeola, meningitis. Se decayó mucho, y el doctor le dijo a la madre, ya no puedo hacer mucho por su hija. No va a vivir. La madre inmediatamente se apresuró a ir por mí a mi casa para que fuera a su casa a orar por su hija, pero yo estaba fuera de la ciudad en unos cultos en Pittsburgh. De modo que ella mandó traer al pastor asistente, el reverendo W.S. Jacoby, y él fue a la casa con uno de mis colegas a orar por la niña. Esa noche, cuando llegué a la casa, vino a mi casa para decírmelo todo, y dijo, Señor Tori, si alguna vez yo vi respuesta a mis oraciones en mi vida, fue hoy cuando estuve orando por la niña de los Duff. Él estaba seguro que Dios había escuchado su oración, y que la niña se iba a sanar. La niña sanó inmediatamente. Esto sucedió un sábado. A la mañana siguiente el doctor visitó la casa una vez más, y hubo un cambio tan notable en la niña, que le dijo a la señora Duff, ¿qué le hizo usted a la niña? Ella le dijo exactamente lo que ella había hecho. Luego dijo él, bueno, le voy a dar un poco más de medicina. No, dijo ella, no se la dé. Usted dijo que ya no podría hacer nada por ella, que se iba a morir, así que nosotros fuimos a Dios en oración y Él la ha sanado. Usted no se va a llevar el reconocimiento, dándole medicina. Ciertamente la niña no solo se había mejorado esa mañana, sino que estaba completamente sanada. Ahora bien, ni el señor Jacoby, ni yo, podríamos orar por cada uno de los niños enfermos de esa manera, porque no es la voluntad de Dios sanar a todo niño enfermo, ni a todo adulto enfermo. Es la voluntad general de Dios en relación a sus hijos, que usted tenga un cuerpo sano, pero hay casos en los que Dios, en sus sabios propósitos, no considera apropiado sanar al enfermo. Hay casos cuando Él sí considera sanar al enfermo, y en esos casos, si estamos viviendo cerca de Dios y escuchando la voz del Espíritu Santo sabios y si estamos completamente rendidos al Espíritu en nuestra oración, el Espíritu de Dios va a hacernos muy clara la voluntad de Dios, y nosotros sabremos que nuestra oración ha sido escuchada, y sabremos que aquello es nuestro, mucho antes de que realmente lo obtengamos. He aquí otra ilustración, en un aspecto totalmente diferente. La sanidad del cuerpo es solamente uno de los aspectos en los que Dios contesta la oración y de ninguna manera es el más importante. En mi primer pastorado, tuvimos una reunión de unión para todas las iglesias de la ciudad, y en el transcurso de los cultos tuvimos un día para ayunar y orar. Durante el culto de la mañana, mientras orábamos, Dios me guió a orar para que uno de los hombres menos probables en la ciudad, fuera salvo esa noche. Él había llevado una vida desordenada. Algunos de sus familiares eran cristianos, pero, al arrodillarnos para orar esa mañana, Dios puso una gran carga en mi corazón por la salvación de ese hombre, y yo oré para que él fuera a los cultos y fuera salvo esa noche. Al orar, Dios me dio la gran confianza de que él iría y sería salvo esa noche. Y si fue a los cultos, y si fue salvo. No había otro hombre en toda esa ciudad, que fuera el menos probable de ser salvo que él. Eso fue hace más de 40 años, pero cuando fui a Chattanooga, Tennessee hace algunos años, encontré a otro hombre cuya madre había sido salva ese mismo día, y me dijo que este hombre ahora vivía en Tennessee y todavía estaba viviendo la vida cristiana. Ahora bien, yo no puedo orar por la salvación de todas las personas no salvas de esa manera. Pero Dios, por su Espíritu, me reveló su voluntad respecto a ese hombre, y en muchos casos Él ha revelado así, su voluntad. Consideremos otra ilustración en otro aspecto. Un día en Northfield, Massachusetts, recibí las noticias de Chicago de parte del señor Fitz, yerno del señor Moody, que necesitábamos $5,000 inmediatamente para la obra de Chicago y me pidió que orara por ello. Otro miembro del profesorado del Instituto Bíblico estaba en Northfield en ese tiempo, y esa noche salimos a una casa de verano de mi propiedad, y nos arrodillamos y oramos a Dios para que enviara el dinero. Y Dios le dio a mi amigo la gran confianza de que él había escuchado la oración. Y él me dijo, Dios ha escuchado la oración y los $5,000 van a llegar.
El señor Fitz y el señor Gaylord también oraron en Chicago y Dios le dio al señor Gaylord la gran confianza de que el dinero llegaría. Sabíamos que era de nosotros, sabíamos que Dios había escuchado la oración, que habíamos recibido los $5,000. Y en el telegrama que llegó el día siguiente, creo que así fue, de Indianápolis, decía que se habían depositado $5,000 en un banco de Indianápolis a nuestra cuenta y que estaban esperando nuestra orden. Aunque habíamos orado y esperado, el señor Fitz casi ni podía creerlo. Cuando lo supo, mandó a nuestro banco en Chicago para que averiguaran del banco en Indianápolis si era cierto y dijeron que sí. Y hasta donde yo sé, el hombre que depositó el dinero en nuestra cuenta del banco en Indianápolis, nunca había dado un centavo para el Instituto Bíblico antes. Yo no sabía que existía tal hombre en el mundo, y hasta donde yo sé, nunca ha vuelto a dar un centavo al Instituto Bíblico desde entonces. Ahora bien, yo no puedo ir a Dios todo el tiempo que necesite dinero, o que piense que lo necesito, y pedírselo a Dios con la misma confianza. Pero sí ha habido veces cuando he pedido, ha habido muchas veces como esa en mi vida, y Dios nunca ha fallado y nunca lo hará. Los bancos a veces fallan, pero Dios nunca falla. Para resumirlo, cuando Dios nos hace saber cuál es su voluntad, ya sea con una promesa específica de su palabra, o por el Espíritu Santo, mientras oramos que aquello por lo que estamos pidiendo sea de acuerdo a su voluntad, es nuestro privilegio saber, si realmente creemos en el nombre del Hijo de Dios, que lo que hemos pedido ha sido concedido, y que es nuestro, tan nuestro como lo será cuando después lo tengamos en nuestra mano en forma real. 3. Orando con fe. El pasaje que hemos venido estudiando está muy relacionado con otro pasaje en el Evangelio de Marcos que contiene una promesa de nuestro Señor, en relación a que Dios contesta la oración. Es un pasaje muy conocido, se encuentra en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No me voy a detener para llamar su atención a quien se le ha hecho esta promesa, más allá de simplemente decirle que se le ha hecho a los que se les han hecho las otras promesas de Dios, que son los que creen en Jesucristo, los que están unidos a Jesucristo con una fe viviente que se manifiesta en un amor de obediencia. Esto es evidente por el contexto, como usted lo puede averiguar por sí mismo, si lee la promesa en su contexto. ¿Y cómo debemos orar para obtener lo que pedimos? Debemos orar con fe, o sea, debemos orar con una expectación de confianza de que obtendremos justo lo que hemos pedido. Hay algunos que dicen que toda oración que esté bajo sumisión a la voluntad de Dios, y con fe en Él, y dependencia de Él, es una oración de fe. Pero no es la oración de fe en el sentido bíblico de la oración de fe. La oración de fe en el sentido bíblico de la oración de fe, es la oración que no tiene ninguna duda de que Dios ha escuchado la oración y ha concedido la cosa específica que le hemos pedido a Él. Esto es evidente en Santiago 1:5-7, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No importa cuán positivas sean las promesas, nunca las recibiremos de nuestra experiencia propia hasta que las creamos completamente. La oración que obtiene lo que pide es la oración de fe, o sea, la oración que no tiene ninguna duda de obtener aquello que se ha pedido. Esto se hace aún más claro en Marcos 11:24. Permítame leérselo, dice así, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cuando oramos a Dios, y oramos de acuerdo a su voluntad, tal como es revelada en las promesas de su palabra, o como es revelada por el Espíritu Santo que nos revela su voluntad, debemos creer con confianza que aquello que hemos pedido ha sido concedido. Debemos creer que hemos recibido lo que después tenderemos en una experiencia de manera real personal. Tome, por ejemplo, la cuestión de orar por el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando alguien ora por el Espíritu Santo, alguien que esté unido a Cristo por una fe viviente que se manifiesta en un amor de obediencia, alguien que haya recibido a Cristo como su Salvador, y confía en Dios para que lo perdone, solamente en base a los méritos de Jesucristo quien murió en su lugar, y que ha recibido a Cristo como su Señor y Maestro, y ha rendido toda su mente y sus propósitos y conducta bajo su control,
esa persona puede saber que ha orado por algo que está de acuerdo a su voluntad, pues Jesucristo en forma clara dice en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y al saber esa persona que ha pedido algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, como Él lo ha revelado claramente en su palabra, es su privilegio decir, tengo lo que pedí. Tengo al Espíritu Santo. No es cuestión de ninguna manera, de si uno siente que ha recibido al Espíritu Santo. No, no es cuestión de una experiencia sobresaliente, simplemente es cuestión de creer en la palabra de Dios y de que el que ora, cree que ha recibido, tal como Dios lo dice, lo que uno ha tomado con una fe desnuda, basada en la palabra de Dios, simplemente creyendo que lo ha recibido porque Dios lo dice, uno tendrá después una posesión experimental real. No hay necesidad de ir a una reunión de quedarse. No hay necesidad de inducirse a un emocionalismo frenético. No hay necesidad de caer en un trance o caer inconsciente, una experiencia completamente extraña a todo lo que se describe en el Nuevo Testamento. Uno tiene una base mucho mejor para su seguridad de que ha recibido lo que ha pedido, más que cualquier sentimiento o éxtasis. Uno tiene la palabra de Dios inmutable y Dios no puede mentir. Orar con fe, es pues, orar con una fe incuestionable de que uno va a recibir exactamente lo que pide. Sí, creyendo al orar que Dios ha escuchado su oración y que ha recibido aquello que pidió. Es uno de los factores más importantes para obtener lo que pedimos cuando oramos, como lo pone Santiago en Santiago 1:6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que nadie que tenga dudas de si Dios ha escuchado su oración, piense que recibirá cosa alguna del Señor. Surge la cuestión de tremenda importancia, ¿cómo podemos orar la oración de fe? ¿Cómo podemos orar, con una certeza de confianza incuestionable, en nuestras mentes de que Dios ha escuchado nuestra oración y ha concedido lo que hemos pedido? Esto ya se ha contestado en parte, con lo que hemos dicho, pero para dejarlo más claro en forma más perfecta, déjeme repetir su esencia otra vez. Uno, para hacer la oración de fe, uno debe antes que nada estudiar la palabra de Dios, especialmente las promesas de Dios, y averiguar cuál es la voluntad de Dios, y edificar nuestras oraciones sobre las promesas escritas de Dios. La fe inteligente, y esa es la única clase de fe que cuenta para con Dios, debe tener una garantía. No podemos creer con solamente tratar de hacernos creer. Tal fe no es fe, sino es un deseo. Es superstición. El gran fundamento de la fe inteligente es la palabra de Dios, como lo pone Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La fe que está edificada sobre la palabra segura de Dios es una fe inteligente, tiene algo en que descansar. De modo que, si vamos a hacer la oración de fe, debemos estudiar mucho la palabra de Dios y averiguar lo que Dios ha prometido en forma definida, y luego con la promesa de Dios en mente, acercarnos a Dios y pedirle lo que nos ha prometido. Aquí está el punto en el que muchos se desvían. Aquí está el punto en el que yo me desvié, cuando yo empezaba a orar. No mucho después de mi conversión, yo me apropié esta promesa de nuestro Señor Jesús en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Yo pensé, todo lo que tengo que hacer si quiero algo, es pedírselo a Dios, y luego hacerme creer que lo voy a obtener, y lo tendré. De modo que, siempre que quería algo se lo pedía a Dios y trataba de hacerme creer que lo iba a obtener, pero no lo obtenía, porque era solamente un fuerte deseo y realmente no lo creía. Pero después aprendí que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Y que si yo deseaba hacer la oración de fe, yo tenía que tener un fundamento para mi fe, una base sobre la cual apoyar mi fe. Y el más seguro de todos los fundamentos para la fe, estaba en la palabra de Dios. De manera que cuando yo deseaba algo de Dios, lo buscaba en las Escrituras, para ver si había alguna promesa que cubriera esa situación, y luego iba a Dios y le rogaba su misma promesa, y así, apoyando esa promesa, creía que Dios me había escuchado y que Él ya lo había hecho, y yo obtenía lo que había pedido.
Uno de los hombres de oración más poderosos en la última generación fue Jorge Muller de Bristol, Inglaterra, quien, en los últimos 60 años de su vida, él llegó a vivir hasta los 92 o 93, obtuvo el equivalente inglés a $7.200.000 por la oración. Pero Jorge Muller nunca oró nada solamente porque lo quería, ni siquiera porque sentía que era una gran necesidad para la obra de Dios. Cuando el corazón de Jorge Muller estaba cargado para orar por algo, él escudriñaba las escrituras para encontrar si había alguna promesa que cubriera esa situación. A veces, él escudriñaba las escrituras durante días antes de presentar su oración ante Dios. Y luego, cuando él había encontrado la promesa, con su Biblia abierta delante de él y con su dedo sobre esa promesa, él reclamaba esa promesa y así recibía lo que pedía. Él siempre oraba con la Biblia abierta delante de él. 2. Pero esto no es todo lo que hay para decir acerca de hacer la oración de fe. Es posible que nosotros tengamos fe en muchas ocasiones cuando no haya una promesa definida que cubra esa situación, y oremos con la seguridad absoluta de que Dios ha escuchado nuestra oración, para creer con fe que no tenga ni sombra de duda en ello, de que hemos recibido lo que hemos pedido. La manera como eso ocurre, se nos dice claramente en el pasaje al que ya he hecho referencia en el principio de este capítulo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, como ya hemos dicho, el Espíritu Santo a menudo nos aclara al orar, cuál es la voluntad de Dios para hacerla, para que al escuchar su voz podamos orar con absoluta confianza, con una confianza tal, que no tiene sombra de duda, de que Dios ha contestado nuestra oración y nos ha concedido lo que hemos pedido. Mi primera experiencia, por lo menos la primera que yo recuerdo, sobre este maravilloso privilegio de conocer la voluntad de Dios, y de orar con la fe confiada, aun cuando uno no tiene una promesa definida en la palabra escrita de Dios de que Dios escuchará la oración, vino al principio de mi ministerio. Había un joven dentista en mi congregación, cuyo padre era miembro de nuestra iglesia. Este dentista fue llevado muy enfermo de fiebre tifoidea, él llegó a estar en los umbrales mismos de la muerte. Fui a verlo y lo encontré inconsciente. El doctor y su padre estaban a un lado de su lecho, y el doctor me dijo, él no va a vivir, ya pasó la crisis y ya se dirige en la dirección equivocada. No hay posibilidad de su recuperación. Me arrodillé para orar, y mientras oraba, una gran confianza vino a mi corazón. Una confianza absolutamente inamovible, que Dios había escuchado mi oración y que ese hombre se iba a levantar. Al levantarme de estar de rodillas le dije al padre y al doctor, Evie se va a poner bien pronto, él no va a morir ahora. El doctor sonrió y dijo, está bien, señor Tori desde su punto de vista, pero él no va a vivir, él va a morir. Le contesté, doctor, eso está bien desde su punto de vista, pero él no va a morir, él va a vivir. Y me fui a mi casa. No mucho tiempo después, me llegaron las noticias del joven que estaba muriendo. Me dijeron lo que estaba haciendo, y dijeron que nunca nadie jamás había hecho esto, excepto cuando alguien está muriendo. Y yo con calma contesté, él no se está muriendo. Él no va a morir. Él se va a recuperar. Yo sabía que lo haría, y lo hizo. Lo último que supe, es que todavía vivía. Y su sanidad ocurrió, hace unos 40 o 45 años. Pero yo no puedo orar por todos los enfermos de esa manera, ni siquiera si es un buen cristiano, y este hombre no lo era en ese tiempo. A veces no es la voluntad de Dios sanar. Normalmente es la voluntad de Dios, si se cumplen las condiciones. Pero no siempre es la voluntad de Dios sanar. Y la oración de fe salvará al enfermo, nos dice Dios en Santiago 5:15, pero no es posible hacer siempre la oración de fe, solo cuando Dios lo hace posible por la dirección de su Espíritu Santo. No obstante, la oración de fe no solamente sanará al enfermo, sino que también traerá muchas otras bendiciones, bendiciones que son mucho más importantes que la sanidad física, va a traer salvación al perdido, va a traer poder en nuestro servicio, va a traer dinero a los tesoros del Señor, va a traer grandes avivamientos de religión. En mi primer pastorado,
Una de las primeras personas que aceptaron a Cristo fue una mujer que había estado alejada de Dios por muchos años. Ella no solamente regresó al Señor, sino que regresó en una forma completa. No mucho tiempo después de su conversión, Dios le dio un gran espíritu de oración por un avivamiento en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Cuando apenas llevaba yo ahí como un año, a ella la llamaron para ir a California con un amigo enfermo, pero antes de que ella fuera a la reunión de oración, en su última reunión de oración allí, dijo, Dios ha escuchado mi oración por un avivamiento. Ustedes van a tener un gran avivamiento aquí en la iglesia. Y tuvimos un avivamiento, no solo en la iglesia sino en toda la comunidad. Un avivamiento que transformó a todas las iglesias en la comunidad y llevó a muchas almas a Cristo. Y el avivamiento continuó otra vez el siguiente año, y el siguiente, hasta que yo dejé ese campo y continuó con el pastor que tomó mi lugar, y el pastor que tomó su lugar. Oh, sí. La oración de fe es el gran secreto de obtener lo que necesitamos en nuestra vida personal, de lo que necesitamos en nuestro servicio, y lo que necesitamos en nuestra obra, lo que necesitamos en nuestra iglesia, lo que necesitamos en todos los aspectos. No hay límite para lo que puede hacer la oración de fe. Y si oráramos más y oráramos más inteligentemente, e hiciéramos la oración de fe, no hay manera de saber lo que podríamos hacer. Pero, como hemos dicho, para hacer la oración de fe, debemos primero que nada, estudiar nuestras Biblias intensamente para conocer las promesas de Dios, cuáles son, cuán grandes son, cuán definidas son, y precisamente qué es lo que ha sido prometido. Además de eso, debemos vivir tan cerca de Dios, como para estar completamente rendidos a la voluntad de Dios. Tener tal deleite en Dios y, sentir nuestra total dependencia del Espíritu de Dios, que el mismo Espíritu Santo nos pueda guiar en nuestras oraciones e indicarnos claramente cuál es la voluntad de Dios, y darnos la seguridad al orar de que hemos pedido algo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, y nos capacite así, a orar con la absoluta confianza de que Dios ha escuchado nuestra oración, y de que hemos recibido lo que le hemos pedido. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos en nuestra vida de oración, o no sabemos que es nuestro privilegio orar en el Espíritu, o sea, orar bajo la dirección del Espíritu de Dios, o bien, no nos damos cuenta de nuestra completa dependencia del Espíritu Santo y nos arrojamos sobre Él para que Él nos dirija cuando oramos, y por eso oramos por aquellas cosas que nuestros corazones nos impulsan a orar, nuestros propios deseos egoístas, o bien, no tenemos una actitud hacia Dios tal que Él, Espíritu de Dios, pueda hacer que su voz sea escuchada en nuestras oraciones. O, que nosotros pudiéramos darnos cuenta las inmensurables bendiciones disponibles para nosotros, para nuestros amigos, para la iglesia y para el mundo que yacen al alcance de la oración de fe. Y que determináramos que vamos a hacer la oración de fe. Y luego que nos pongamos a estudiar la palabra de Dios para que conozcamos la voluntad de Dios y que orar, y estar en tal relación con Dios, estar completamente rendidos a su voluntad y deleitándonos en Él y en una dependencia constante completa del Espíritu Santo, y confiando en el Espíritu Santo al orar, que no sea tanto nosotros los que oramos, sino el Espíritu Santo que ora a través de nosotros. Entonces pronto veríamos como nuestras ciudades muertas espiritualmente, y nuestras iglesias muertas espiritualmente, florecen como la rosa.